Tres mujeres se refugian bajo el mismo nombre para disimular sus culpas, para huir de un destino que parece reservado para ella, con la intención de sortear las vicisitudes de una amistad corrupta, de amores furtivos y sueños de libertad. Entre ellas, entre ellas reina la muerte. Todas son sospechosas de cometer un homicidio. Al menos así lo piensa Nicolás, un escritor en decadencia que busca reimpulsar su carrera, adentrándose en un círculo de relaciones del que espera obtener una nueva historia. Y es del libro que hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Candy, 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 lo nuevo de Gonzalo Garay, nuestro invitado hoy al podcast. Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias una vez más por aceptar esta conversación para con esta casa digital del Traficantes de Cultura. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Siempre un agrado conversar contigo. Y obviamente, vámonos directo a la cocina. Vamos. ¿Cómo pasar del último libro, del Cocina de Autor, que fue un libro con tintes, toques históricos, con toques también un poco de novela negra, a pasar a Candy, 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 una novela negra que, como te dije cuando hablamos hace algunas semanas, que tiene una portada súper engañosa para hacer una novela negra y sobre todo para hacer una novela fresca, tremendamente atractiva y tremendamente rápida. Y de ahí vamos a ir desmenuzando un poco, por favor. Sí, mira, teníamos pensado en realidad, junto con la editorial, otra portada, pero surgió este bosquejo de un diseñador que el nombre no me acuerdo ahora, me pareció tremendamente atractivo y tremendamente engañoso, porque el libro también es un poco engañoso. Cuando tú vas recorriendo las páginas, te vas encontrando con ciertas sorpresas. Y hay reinvenciones y hay continuidad de personajes de un libro anterior mío que tú conoces muy bien, que es El Cocina de Autor. Entonces intentamos hacer algo así, pues, algo refrescante, veraniego, algo que se leyera rápido, una novelita negra siempre viene bien, y también jugar con los personajes femeninos que me parecen mucho más interesantes que los personajes masculinos, se pueden desarrollar mucho mejor en la historia en general. Eso es al menos lo que yo pienso. El mundo femenino ofrece mucho más matices y por eso entonces yo quise sumergir en esta historia a tres mujeres como las posibles, eventuales, probables, porque la verdad no coloco cosas definitivas en la historia, como las posibles responsables de un delito que no sabemos si es delito o no. Que la persona se murió, pero no sabemos cuál puede ser el grado de responsabilidad o si alguna de ellas es la responsable de esa muerte. Eso es lo que te puedo contar en una primera aproximación al libro. Y tú hablas, obviamente, como hablamos hace algún tiempo, de esta conexión con Cocina de Autor, tu novela anterior, pero sin embargo, fuera de este personaje que le das continuidad, no tiene ningún parecido a Cocina de Autor. De hecho, No. A diferencia de Cocina de Autor, esta es bastante más rápida y vertiginosa, porque, bueno, Cocina de Autor tenía esa carga histórica que la hacía un poquitito más densa. Esta es más chispeante, se da así, quiero saber qué pasó con este personaje en el siguiente capítulo. Sí, tiene una estructura totalmente distinta. En el Cocina, además de hacer ese ejercicio histórico, yo inserto podría decirte como cuentos entre medio, cuando hablo de ciertos personajes que llegan a interactuar con Bastián Richter en periodos distintos de la historia chilena, digamos. Son historias que pueden leerse casi independientes dentro del mismo texto. Aquí yo hice una narración diferente, quizás más simple, puede ser, pero creo que en la segunda parte, cuando se inserta el personaje de Nicolás, al cual yo quise darle continuidad en esta historia, él nos abre un poco la narración. Nos abre la narración porque finalmente no sabemos si lo que pasó en el primer capítulo realmente pasó como se cuenta en la primera parte, digamos. Él de alguna manera confunde. Y yo por eso hago un llamado en algún minuto, no sé si recuerda, hago un llamado al lector a que ponga atención en los detalles, a que sea un lector
integrado con la historia. Me interesa que de alguna manera dialoguemos con el lector, que el lector cree su propia ficción. Eso es lo que a mí me interesa, la interacción que podemos lograr a partir de la lectura. Aquí tenía justo el nombre, diseño portada, diagramación David Cabrera Corrales, el diseño de Tremendo. la portada. Que la portada, Para que la portada, reconocerlo, como, ¿no? que la portada, claro, como te digo, es una portada engañosa, pero en ningún caso mala, porque te deja en la duda. Es como, ¿de qué me está hablando? No sé de qué me está hablando. Te hablaba de un amigo librero que tenía Candy Candy en la sección infantil porque no sabía cómo catalogarla en el fondo. Sí, claro. Había que leer atrás un poco, yo creo, para empezar, claro, para enredarse. Pero a mí me pareció preciosa la portada, me gustó mucho, yo quedé muy feliz con la portada. Y me gusta que genere esa confusión, de alguna manera. ¿Y cómo, Pasa por novela juvenil incluso, de repente, que no lo es. claro, uno piensa Lolita en Nabokov, en el universo. Una cosa por el estilo, sí, sí, pero no, no tiene nada que ver. A pesar de que hay un tránsito de los personajes, principalmente de tres personajes, de la adolescencia a la adultez, ¿ah? Con sus luces y sombras. Entonces hay unos primeros capítulos en que sí, efectivamente, hablan voces adolescentes, pero luego ya la historia se suelta y se va por otros rumbos, ¿ah? Por otros caminos. ¿Y cómo Yo fue? quise Por favor, dale. Yo quise destacar, siempre voy cambiando el oficio de mis personajes. A mí me interesa más el movimiento de los personajes en la obra que ir desatando nudos y llegar a una verdad. A mí no me interesa generar una verdad o un desenlace donde tú quedas todo claro de lo que quería yo narrar. No me interesa. Me interesa el movimiento de los personajes. Entonces yo busqué protagonistas que se dedicaran a otra cosa, busqué una historia con tintes más femeninos, una historia también, en cierto sentido, ambientada en los años 80, porque tiene mucho de ochentero y mucho de Concepción, que es la ciudad donde yo nací. Es un libro muy penquista. ¿Ah? Es un libro muy penquista. Las locaciones son principalmente Concepción, Tomé, Coliumo. Tomé y Coliumo son dos balnearios que están ahí cerquita de Concepción. Entonces es especial para los penquistas. Yo de alguna manera le hago un homenaje con esto, porque yo, bueno, tú sabes que uno siempre, eh, mira, siempre uno de alguna manera regresa al lugar propio, que para mí es Concepción, a pesar de que vivo hace más de 20 años en Temuco. O sea, Al menos lo imagino, regresar a los lugares donde uno fue feliz. por supuesto, eso ocurre siempre. ¿Ah? La vida te ofrece distintos rumbos, pero uno siempre termina de alguna manera eligiendo ese destino que te acerca a tus raíces. Y de alguna manera con este libro yo hago eso, ese ejercicio. Yo honro un poco la ciudad donde yo me formé profesionalmente, donde yo crecí, y no sé, mi ciudad de siempre, digamos. Yo voy a Concepción, que está muy cambiada, pero me encuentro con las mismas caras de siempre, bastante más viejas que antes, pero están. Me encuentro con sabores de siempre, con lugares, con paisajes. Es inevitable la añoranza. Y resulta interesante que son personajes de ciudad, pero no son Santiago, porque siempre son los personajes de ciudad que es la urbe, la capital, Santiago. Aquí tenemos a Concepción con sus con sus encantos. Sí, sí, y con ese mundo universitario bastante salvaje en algún minuto, o todavía le diría yo, el mundo universitario penquista, y especialmente el mundo universitario penquista ligado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, tiene mucha historia. Tú sabes, pues ahí se fundó el MIR, han ocurrido acontecimientos históricos importantes. Entonces, es una ciudad que también fue capital en algún minuto, probablemente el segundo polo urbano de Chile, cuna de grandes artistas también, de grandes músicos. Es una ciudad donde pasa mucho, pero en esta dinámica que tenemos
centralista del país, pareciera que todo obedece a Santiago y todo reporta a Santiago y no es tan así la cosa. Yo creo que de alguna manera hay que descentralizar y bueno, por eso ofrezco una historia más bien regional, urbana pero regional. ¿Y cómo fue dar con ese hilo? Porque una cosa es tener la idea y otra cosa es de qué parte de esa idea me agarro para comenzar la historia. Pero te soy honesto, mira, yo en alguna conversación con alguna amistad, no recuerdo cuál, voy a ser honesto, seguramente alguien ligado a la medicina, que tengo hartos amigos médicos, estuvimos conversando acerca de distintos temas. Entonces, a mí me pareció súper particular un tema que era, esto es un pequeño spoiler, me pareció súper particular que una de las muertes o formas de morirse o de matar, no sé, como uno quiera orientarlo, que no deja rastro o que podría generar un homicidio perfecto, entre comillas, es una sobredosis de insulina. Porque la insulina se degrada rápidamente en el cuerpo y no deja rastro. Entonces, a mí me dio vuelta esa idea. Me quedó dando vuelta esa idea, me quedó dando vuelta, lo estudié un poquito y yo dije, ya, voy a irme con eso. Pero, ¿a propósito de qué? Entonces dije, bueno, tiene que haber mundo médico aquí. Tiene que haber médicos. ¿Ah? Tiene que haber gente que sepa que eso puede ocurrir. Entonces se me ocurrió que al menos tres figuras de la historia fuesen médicos. Y luego, bueno, tú sabes cómo empieza una idea, pero no tienes idea cómo termina. La historia se fue armando sola. Yo dije, voy a buscar un punto, un comienzo más bien lúdico, más bien juvenil, y luego voy a avanzar hasta esas dimensiones de la muerte, de esa muerte que en realidad es bastante particular, la que encuentran dos personas, porque en realidad hay dos muertes que parecen ser similares. ¿Ah? Entonces, fue por ahí, me dejé llevar por la historia, me metí entre los personajes, que es el ejercicio que siempre hago, y luego ya estuve 24/7 con la cabeza pensando en Gaspar, Mariano y las Candies. Y Nicolás, por supuesto. Resulta curioso que de cocina de autor a hablar de como del fondo de una panadería, de hacer galletas, pasaste a lo dulce. Lo Sí, dulce, bueno y malo a la vez. por supuesto. Ojo que igual Bastián está por ahí, ¿eh? Hay alguna... Hace como un cameo en el libro Bastián Richter, pero es un cameo bien interesante, porque le habla a dos de los personajes principales cuando están en la cafetería. Les hace una pregunta que los deja pensando bastante, los intimida de alguna manera con la pregunta. A mí me pareció súper interesante hacer ese ejercicio, porque además creo que la historia de Bastián Richter todavía no está agotada, creo. Pienso que todavía tiene algo de fuelle para otra obra. No sé cuándo, no tengo planeado, pero me resulta muy atractiva. Me gustó mucho ese personaje en realidad. Y creo que todavía puedo darle un poco más de actividad. Vamos a hablar de eso. Quiero hablar de los personajes. ¿Cómo es el desarrollo, por lo menos de los tres principales al inicio? De Gaspar, Mariano, la primera Candy, por lo menos, y después el desarrollo de las otras Candies. ¿Cómo fue darle esa psiquis, ese rictus, como de los jóvenes, como de lo juvenil a pasarlo a adulto? ¿Cómo, cómo de alguna forma también estamos arrastrando esa pérdida? Da lo mismo cuál, da lo mismo de qué pérdida estamos hablando. Es como en el fondo buscar a ese perdedor encantador. Sí. Mira, yo quise, me lo describes perfecto, ¿ah? Me gustó mucho la descripción que haces. Yo quise hacer el juego a partir de las relaciones de amistad que con el tiempo decantan en algo no tan amistoso. ¿Quién no lo ha tenido? Aquellas personas que uno llamaba amigo,
personas en las cuales uno confiaba y que con el tiempo se diluyen y terminan siendo simples conocidos o incluso personas con las que te enfrentas en algún minuto. Entonces, yo quise hacer el ejercicio psicológico de eh, narrar la psicología, valga la redundancia, de los tres personajes, los tres bastante diferentes, ¿ah? Con realidades muy diversas de vida, muy distintas, y de ahí para adelante tratar de desarrollar su identidad de adulto a partir de esa primera aproximación. ¿Ah? Porque María parece ser un hombre, un superhombre en algún minuto, un hombre total, un hombre refrescante, brillante, atractivo, ¿ah? Pero bueno, también escondía ciertas cosas. ¿Ah? Tenía algunas cosas que de alguna manera le producían ruido, en la relación con Gaspar especialmente. Entonces, la, el poco contacto que tuvo con Gaspar, el abandono que sufrió de Gaspar de alguna manera, le fue generando un resquemor, una cierta envidia, cierto rencor. ¿Ah? Y por eso, y eso explica su conducta posterior. ¿Ah? Eso explica su conducta posterior hacia el mundo o hacia el entorno de Gaspar. Yo quise desarrollar más o menos el personaje así. Me parece que Mariano puede ser de los personajes más interesantes del libro. Gaspar puede ser un personaje más promedio, pero Mariano es un personaje más libre, más suelto, es un gigoló en algún sentido, no sé, este hombre que se reserva un día a la semana para ir a hacer la cosa que se le ocurra en su casa de la playa, digamos. Eh, que, bueno, que está escrito de manera bastante gráfica en el libro. Entonces, yo quise hacerlo así, digamos, quise jugar un poco con la psicología del personaje, pero a partir de esas amistades que se convierten en círculos viciosos bastante tóxicos en algún minuto. Y resulta, claro, resulta este círculo tóxico donde Mariano de alguna forma como dependía 100% de Gaspar. Era como, Gaspar era el alfa en este grupo, Sin duda. pero Gaspar, quizás por la estupidez de ser adolescente, como que cuestionaba cosas irremediablemente bobas, Exactamente. como la sexualidad y la cosa, y eso es todo el spoiler que voy a hacer. Eh, cuestionaba eso, y también, y vuelvo nuevamente, la misma pérdida, esta amistades tóxicas que de alguna forma todos pierden acá. Sí, sí. Sí, porque si tú te fijas, de esos tres primeros personajes, eh, nadie resulta tan favorecido en la vida, ¿no? O sea, los caminos que van tomando, los rumbos que toma cada uno de ellos, no los colocan en un contexto de plenitud a ninguno. Y es precisamente porque probablemente no se atreven a concretar el ideario de vida que estaba predispuesto para ello, porque no se atreven a dar el paso, porque siempre van jugando como ahí, en la cornisa, ¿ah? No toman decisiones definitivas. Ellos siempre están ahí, flotando, ¿ah? No dan el paso, no se atreven, no saltan, están siempre ahí, ¿ah? En un estado de latencia permanente, ¿ah? Que a mí me parece súper interesante porque además te permite ir jugando con ellos bastante. Si yo dijera que Gaspar era un, no sé, un dueño de casa, un hombre de familia, ejemplar, no sé si tengo mucho más que decir, pero así como está planteado en el libro, me ofrece posibilidades. Ofrece posibilidades cuando yo hablo de este cincuentón que quiere a toda costa volver al pasado o recobrar la juventud enredándose con una alumna, por ejemplo. ¿Ah? O, o de la primera Candy que termina de pareja de un médico
que la rescata de un momento muy malo, pero que es bastante mayor que ella. ¿Ah? Entonces, todo lo que ellos se propusieron desde jóvenes, toda la idea de vida, el proyecto, lo que parecía que estaba indisolublemente destinado para ellos, termina siendo otra cosa. Termina siendo otra cosa. ¿No? Eso es lo que te podría decir sobre el libro. No sé si he hablado mucho del libro Y, o está bien. y en el fondo, no, pildoritas, son candies, tal cual, Eso, son, eso. son dulcecitos. Y sobre todo, ver ese, y volviendo a lo tóxico, que es el objeto de deseo, que de fondo se convierte en un objeto de deseo, esta primera candy para Gaspar. En el Sin comienzo del duda. libro hay un encuentro. Imagínense, Sí, imagínense lo que quiera quienes van a ver o escuchar este podcast. Hay un encuentro que no termina como uno quisiera, pero un encuentro donde muestra en pleno al Gaspar que termina apareciendo con el camino del libro. sí, así es. Hay un encuentro y una ruptura muy rápida, digamos. Y de ahí hacia adelante hay ciertas ansias de volver a encontrarse en el camino, que nunca se concretan, o que se concretan a medias, ahí a 10.000 pies de altura, ¿cierto? Creo que eso fue el encuentro más cercano que volvieron a tener Candy y Gaspar. Pero nunca logran concretarlo. ¿Ah? Y ese amor ideal, romántico, juvenil, se va diluyendo con el tiempo. Me hace recordar una novela de Vargas Llosa, que creo que es la historia de la niña mala, pero pero con la diferencia de que es una historia que, a diferencia con Vargas Llosa, sí termina más o menos feliz. Estos encuentros y desencuentros. Sí, sí, puede ser. Sí, yo eso lo leí, pero hace mucho tiempo atrás. Mi final es bastante más abierto, ¿ah? Porque, bueno, así es como escribo yo. Por eso te digo, me gusta la interacción con el lector. Me gusta que el lector saque sus propias conclusiones y arme su propia historia. Y de hecho, muchos me comentan después, oye, esto, quedé con ganas de leer más, que aquí, y se imaginaban algo, que al final no. ¿Me entiendes? Eso me parece más interesante. O sea, no me gusta a mí como lector no me gusta que me den la papita en la boca, por lo menos a mí. A mí me gusta ir construyendo, ¿no? Tejiendo mentalmente ciertas cosas o imaginándome el libro quizás de manera diferente de como lo planteó el autor. Entonces, por eso yo escribo un poco así. Eh, Nunca tan lineal, nunca tan obvio quizás, o nunca tan evidente, no lo sé. Eh, me he inclinado por ese tipo de escritura, sin perjuicio de que siempre, como te anticipaba en off, siempre trato de hacer algo distinto como lo que viene para este año. Sea, eso termina siendo, creo que lo hablamos la última vez respecto de cocina de autor, que yo te había dicho que la historia de cocina de autor da como para extender el universo, pero sin Sí, embargo te quisiste ir por cuentos, hacer el Candy Candy, que es una conexión, que es como un hilo, es el hilo rojo hacia cocina de autor en el fondo. sí, Eh, claro. Como que no pe- lo quiero soltar. claro, pero no, pero en el fondo también es, no, que en el fondo no es lo que hace como el camino obvio y yo creo que el correcto de que si hay una novela que te va más o menos bien, poder agrandar el universo. En tu caso, ¿te sientes más bien un escritor inquieto en ese punto? Es como quiero probar esta historia, a ver qué tal sale, cómo sucede, qué sensación te pasa a ti o al lector, o a tus propios lectores. Sí, sí, yo creo que sí, yo soy bastante inquieto en ese sentido. Y yo terminé de escribir este libro y lo imprimí y me lo llevé a un viaje que hice entre mayo y junio del año pasado. Y me lo llevé, lo dejé. Mira, terminé de escribirlo, lo dejé como un mes o 2 meses y me lo llevé.
esa fue mi lectura. Y realmente me enganchó, o sea, me gustó. No le hice muchos cambios, esa es la verdad. Lo fui corrigiendo, de hecho, mientras viajaba en tren en España. Eh, ahí yo fui metiéndome en la historia y me gustó el ejercicio. Me declaro muy inquieto siempre, eso es verdad. O sea, no, en muchos aspectos. Yo además he hecho muchas cosas en mi vida. Entonces, la forma de plantear la literatura poco obedece a un, no sé si a un problema de personalidad o a una virtud, no lo sé, pero siempre me ha dado por tomar distintos cada cierto tiempo. Y hablemos del éxito de Cocina de Autor y sobre todo hablemos de Cocina de Autor en Argentina. Para cuando salga este podcast, ya vas a haber presentado en Buenos Aires. ¿Cómo se dio esa apertura al otro lado de la cordillera? Mira, yo tengo harto nexo con Argentina, ¿ah? Con muchos conocidos, amigos, especialmente a partir de un doctorado que yo no he terminado todavía, pero que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. Entonces yo quedé con nexos, especialmente con el director del doctorado y algunos alumnos también, eh, y, y él me planteó la posibilidad de presentar el libro allá, en la propia Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que es preciosa, es un edificio muy lindo, con unas columnas romanas ahí en pleno Recoleta. Es un lugar al que le tengo mucho cariño. Yo pasé jornadas buenísimas ahí, de estudio, de filosofía, de historia. Entonces, volver después de bastantes años a, eh, a esa universidad a exponer este libro, que a partir de eso fue que se me ocurrió la idea de, bueno, hagamos una versión argentina, hablé con la editorial, un problema, sí, claro. Me pareció buenísimo. Porque, bueno, quizás porque él es el libro que más se ha comentado de los que yo he lanzado, que ha tenido mejor crítica o mayor crítica, pues este está recién saliendo. Eh, Ha tenido, no sé, mucha repercusión, se sigue vendiendo bien. Entonces dije, bueno, ya, hagamos un cocina argentino con muy pocas variaciones. Quizás podría decirte que en vez de decir sopaipilla digo panchos. No sé, cosas así, como para que se entienda ya. Pero no más que eso. O sea, sigue siendo un libro muy chileno, un libro que mezcla bastantes episodios de nuestra historia nacional. Y estoy muy contento de que se lance allá. Además, tú sabes que Buenos Aires es un lugar donde se lee bastante, eh, así que compartir con ellos esta posibilidad para mí es buenísimo. Me pone muy feliz que circule por la librería bonaerenses. Ojalá que esté en algún momento en la librería de libros usados, esas que están por corriente, donde la gente vitrinea libros hasta las 12 de la noche, están llenas las librerías. Para mí sería ideal, un honor. ¿Ah? Un honor. Le tengo mucho cariño a los argentinos, especialmente a la gente de la Universidad de Buenos Aires, y al mundo cultural, súper nutrido, no sé, darse una vuelta por el Teatro Colón. Tienen cosas maravillosas en ese sentido. ¿Ah? Y tienen muy buena literatura, te diría. A mí me gusta mucho lo que hacen los argentinos, muy creativos. Y Gonzalo, en los minutos que nos quedan de esta conversación, ¿qué sensación como autor te deja Candy, Candy, Candy? Eh, Me deja un sabor dulce, tal como el título del libro. Me deja un sabor dulce, me parece que es una historia fresca, una historia con bastante ritmo. Eh, los comentarios que he recibido han sido positivos. Estuvimos lanzando, bueno, el primer lanzamiento se hizo en la FILSA, digamos, no lanzamiento oficial, pero sí el, el, la salida a la venta. No, me pone muy contento, me pone muy súper contento. Me anima para seguir trabajando en nuevos proyectos.
espero que la gente, mira, ha salido en Loon, ha salido en el Diario Austral, en Diarios de Concepción, así que ha tenido harta repercusión. Yo espero que sea una novela que se lea en el verano, es como bien traje de baño y toalla, yo encuentro por lo menos. ¿Ah? Si pudiese hacer una recomendación. Así que estoy contento, estoy súper feliz. Siempre que saco un libro, a pesar de que disfruto más el proceso que la promoción y todo eso, que a veces uno es difícil promocionar la obra propia. No me gusta caer en la autorreferencia y todo eso, entonces es complejo. Yo disfruto más haciéndolo, escribiéndolo. Pero lo que ha pasado, la misma imagen de portada ya me produce mucha satisfacción. Y ¿sabes qué? Quiero finalizar un poco con una reflexión, un poco tomándome lo que te dije en algún minuto. Este es un libro muy penquista y yo me siento orgulloso de escribir desde regiones. Creo que este escenario regional, temuquense, la Araucanía, es el óptimo para generar historias. Yo no sé si podría escribir desde Santiago. Yo creo que Santiago está un poquito saturado en muchos aspectos, incluso en los aspectos culturales. Entonces, me refuerza el orgullo de escribir desde regiones para el país y me anima a seguir haciéndolo, a seguir rescatando historias, incluso aquí mismo en la Araucanía. Bueno, ahora sí, en los minutos que queda la conversación, tomarme de lo que acabas de decir y tomar de lo dicho al comienzo. Es un libro fresco, es un libro rápido, es un libro de verano, efectivamente. Es un libro de verano, como para tomarse, no, a diferencia, yo no me estoy tomando un café, tomarse algo Sí, refrescante, bueno. así suave, pero no sé, lo que quiera usted, lo que quiera, algo óptimo, pero resulta sobre todo interesante, sobre todo el desarrollo de cada uno de los personajes. Qué difícil desnudar al ser humano. Y de alguna forma aquí están desnudados. En el fondo todos somos ese perdedor que van a ver o van a leer en Candy, Candy, Candy. Y, y resulta muy interesante, Gonzalo, leerte, sobre sobre todo sobre todo en momentos como este, donde estamos con cosas con un tema muy duro. A mí me gusta la política, pero también demasiada política mucho. Y esto es un refresco. Esto es un refresco para tiempos difíciles. Sí. Y, y bueno, obviamente estos minutos finales que nos quedan de podcast y a mí de batería del notebook, estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste de respecto al libro, de lo que quiera. Sí. No, bueno, es Candy, 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 mi último libro, mi tercera novela, mi quinto libro. Agradecerte, Humberto, como siempre, la conversación, la difusión, tu opinión, que me parece muy relevante. Eh, Quedo a tu disposición, como siempre, para las conversaciones que estimes o para los eventos que vengan en el futuro. Le envío un saludo a mis lectores, un agradecimiento también por estar prefiriendo mis obras y un abrazo, te dejo un abrazo afectuoso a la distancia. Cuando ande por Santiago, ojalá que nos podamos reunir y bueno, se vienen novedades para el 2023. Ahora sí, excelente. Bueno, como te dije, en el momento en que andes por Santiago, me encantaría poder hacer esto en una librería. Buscarla donde sea, pero poder hacer este mismo podcast, pero en vivo, con gente si es Cuenta con eso. necesario. Sí, cuenta con eso. Ujú. Bueno, Sí, por supuesto. ujú. Y yo lo que te decía, o sea, para el 2023 viene un proyecto distinto, más autobiográfico, mezcla de crónica de viaje y ensayo, ¿ah? Muy ligado con el tema de la inmigración, que es un fenómeno social tan creciente, tan actual en estos tiempos, del cual ya te voy a estar hablando en su minuto, porque estamos ahí en conversaciones. Yo eso, sí, lo más probable es que lo lance desde acá, desde Temuco. No voy a
desde Temuco, estoy ahí en conversaciones con una casa editorial ligada con una universidad de aquí de la zona. Sí, eso es lo que te puedo decir. Así que ya te contaré sobre eso en su momento. ¿Qué mayor adelanto nos acaba de hacer? Y obviamente, como traficantes de cultura y de libro show, vamos a estar atentos a lo que salga. ¿Qué más poder decir? Agradecerle a Gonzalo Garay, autor de Candy, 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 editado por Trayecto Editorial, en conversación con esta casa digital. Gonzalo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.